la A a la D. La letra D. Letra D, Mesa Gracias. de Derechos Humanos, letra D, por favor. Buenas noches, mi nombre es David Acevedo, estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Aquí está el sobre. La letra D. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Ante las condiciones de represión, discriminación cultural, despojo, agresión militar y paramilitar de las comunidades indígenas, la imposición de proyectos extractivistas de gran impacto ambiental en sus territorios y considerando que los acuerdos de San Andrés garantizarían el cumplimiento de las demandas indígenas, su autodeterminación y seguridad frente a las problemáticas antes descritas, ¿garantizará una iniciativa de reforma de ley para la inclusión de los acuerdos a la Constitución? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? Gracias, Josefina. Empiezo a tomar el tiempo, 2 minutos. En principio sí. Finalmente es una resolución que corresponde fundamentalmente al Congreso. Yo conozco las comunidades indígenas de muchas regiones del país, particularmente también las de Chiapas, y viví incluso buen tiempo de mi gestión como secretaria de Desarrollo Social en aquella región. Hoy tenemos la aprobación reciente de una ley de derechos humanos en el año 2011, que es la mayor expansión de derechos humanos que tenemos en todo el país o en toda la historia. Incluso reconoce tratados internacionales que no se estaban reconociendo anteriormente a la aprobación de esta ley de orden constitucional. Y hoy tenemos que traducirla en el diseño de políticas públicas que por supuesto implican a toda la sociedad, incluyendo en primerísimo lugar a las comunidades indígenas. Me parece que habría que poner a consideración, insisto, del Poder Legislativo esta propuesta y seguir trabajando en la aplicación íntegra y en el mandato de esta reforma de derechos humanos. Como bien sabemos, no son una concesión a los ciudadanos, los derechos humanos son innatos a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores y por lo tanto creo que junto con esta propuesta que se me hace podemos tener incluso una mayor audacia y debemos de tener una mayor integralidad. Nada de lo que hacemos o debiésemos hacer desde la política pública en materia económica, en seguridad ciudadana, en superación de la pobreza, tiene por qué estar desvinculado del ejercicio pleno y de la garantía absoluta e íntegra de los derechos humanos de la población, particularmente, insisto y coincido, de las poblaciones más vulnerables. Réplica de 45 segundos, por favor. Sí, gracias. Sí, nosotros consideramos muy importante la participación de la candidata en el sentido de que evidentemente los derechos humanos pues son parte de todos los seres humanos, no inherentes, sino que los pueblos tienen que luchar para defenderlos, que es lo que estamos haciendo aquí. Y en ese sentido nos preocupa a nosotros mucho el hecho de que después de la votación en contra en el 96 de la integración de los acuerdos de San Andrés, el gobierno panista de Fox lo que hizo fue implementar una reforma grosera al artículo 2 en vez de implementar los acuerdos de San Andrés. Entonces, ¿cómo garantizaría que sí se incluyeran los acuerdos de San Andrés como tal en la Constitución Gracias y para cuándo lo haría? Gracias por la réplica. Josefina, por favor, contrarréplica, 30 segundos. Bueno, insisto, me parece que hay un poder soberano también que es el Congreso. Una iniciativa del Ejecutivo se podría poner a consideración que se debata con responsabilidad, pero sobre todo bajo el mandato de esta reforma constitucional de derechos humanos que, por cierto, en el año 2000 o en el año 2010 México no tenía. Hoy la tenemos a partir del año 2011 y tiene que ejercerse en todo el diseño de la política pública y no puede ser la excepción, en primer lugar, Gracias, las comunidades Josefina. indígenas. Toca el turno en esta tercera intervención al candidato Gabriel Cuadri con el tema de arte y cultura. Una letra de la A a la D, por favor. A ver, la A. Letra A, Mesa de Arte y Cultura, letra A.
No se escucha nada. No se escucha el audio. ¿Nos escuchas? ¿Ya me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Liliana Rodríguez por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué letra? Letra A. Sí, es la... ¿No? Más allá de medidas paternalistas o asistencialistas, y teniendo en cuenta la autonomía territorial y cultural de las comunidades, ¿usted implementaría medidas en su gobierno para garantizar la diversidad cultural de nuestro país? De ser así, ¿cuáles serían? Empiezo a contar el tiempo, 2 minutos. Pues sí, por supuesto, y esto debe de promoverse a través de un nuevo CONACULTA. Por eso yo he planteado que CONACULTA adquiera plena autonomía, que CONACULTA tenga un gobierno participativo con un consejo directivo muy sólido y representativo de la sociedad nacional, que CONACULTA integre de manera formal al INBA y al INA para que operen en forma estructurada, para que operen de manera orgánica en una nueva política cultural. También planteo, para fomentar esta diversidad cultural, que los museos y las zonas arqueológicas prioritarias del país adquieran personalidad jurídica propia, que no sean simples apéndices burocráticos, que tengan su presupuesto propio, que tengan un consejo directivo, un consejo consultivo, que tengan ingresos propios, que incorporen a las comunidades locales, a los artistas locales, a los creadores locales en procesos de difusión de la cultura local, de la cultura regional, de la diversidad cultural del país. Y desde luego, estos museos y estas zonas arqueológicas, con su propia personalidad, deberán de funcionar como verdaderos centros de investigación, como centros de difusión, como centros de promoción a los creadores jóvenes, como centros también que sean capaces de adquirir obra nacional, obra internacional y obra, por supuesto, de creadores locales. También otorgar becas a los creadores jóvenes de las comunidades locales y de esta manera, pues, contribuir de una forma desburocratizada, autónoma y funcional al fomento de la diversidad cultural en el país y a la proyección de la poderosa cultura mexicana, no solamente en el territorio nacional, sino en el extranjero. Insisto, es fundamental que los museos y las zonas arqueológicas dejen de ser simples apéndices burocráticos del gobierno para promover la diversidad cultural de nuestro país. Gracias. Réplica de 45 segundos, por favor. Ok, hay varias situaciones. Por ejemplo, según datos de la Cámara de Diputados, en 2012 se autorizaron 16.776 millones de pesos en materia cultural, de los cuales solo el 75% se destinó a gastos burocráticos y menos del 20% llegó a proyectos culturales directamente. Bueno, ahí ya se encuentra un problema, dado que el presupuesto que se destina no llega directamente a los proyectos culturales. Entonces, más allá de porcentajes anuales, una política cultural de fomento a la vida y a las actividades artísticas, ¿cómo podría operar de manera efectiva y cómo erradicar o aminorar la barrera que existe entre las instituciones culturales y la población en general? Candidato Cuadri, por favor. A ver, yo aquí planteo un papel fundamental para los patronos sociales y patronos privados, que puedan complementar los presupuestos oficiales en forma de nuevas actividades culturales, de becas para los creadores, de adquisición de obra, de patrimonio cultural. También hay que recordar que la cultura es una parte de la política educativa y que yo he planteado eliminar subsidios a los combustibles para aumentar el presupuesto a la educación y, desde luego, a la cultura. Muchas gracias. Con estas 3 rondas de preguntas finaliza la primera sección, la primera fase de 3 del debate 132. Ustedes van a ver en su pantalla ahorita una cortinilla en lo que yo me levanto y viene el siguiente moderador de la fase 2, quien se presentará y les explicará también las reglas y la dinámica de la fase 2. Muchas gracias. Regresamos en unos segundos.
Buenas noches a todos, mi nombre es Rodrigo Munguía. Estamos en la segunda etapa del debate 132 con la candidata y los candidatos a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Cuadri de la Torre. Bienvenidos, candidatos. Gracias. Bien, en esta etapa, bueno, voy a explicar cuáles van a ser las reglas. Antes que nada tengo que decir que el candidato Enrique Peña Nieto fue invitado a participar en el debate, sin embargo decidió no asistir, por lo tanto vamos a dejar su silla vacía y vamos a ceder el turno al siguiente candidato. Bien, ¿cuáles van a ser las reglas para esta etapa del debate? Bueno, anteriormente, antes de iniciar, hicimos un sorteo ante notario público, un sorteo previo, en donde se asignaron turnos para la primera participación que va a tener todos ustedes. Los turnos que fueron asignados de la siguiente manera para el primer tema. En primer lugar, el primer turno lo tiene Enrique Peña Nieto, quien no va a participar, por lo tanto vamos a ceder el segundo turno. Josefina Vázquez Mota en el segundo turno. En el tercer turno, Andrés Manuel López Obrador. Y en el cuarto turno, Gabriel Cuadri de la Torre. ¿Bien? Bueno, esta parte del debate es un debate abierto, ¿sí? De modo que cada uno de ustedes tendrá 5 minutos que ustedes deben administrar como ustedes decidan, es poco tiempo, lo sé, 5 minutos para cada tema, ustedes pueden administrarlo de manera que decidan, de modo que para que haya debate, por favor, los conmino a que administren bien su tiempo y yo podré intervenir. A ver, primero, ¿cómo voy a asignar yo los turnos de participación? ¿Cuáles van a ser mis criterios? Bueno, el primer turno, el primer criterio que voy a tener va a ser alusiones en el turno inmediato anterior, alusiones directas en el turno inmediato anterior. Es decir, que alguno de ustedes haya sido aludido por otro candidato en el turno inmediato anterior. El segundo será participaciones sucesivas. Yo trataré de evitar en todo momento que esto se convierta en una pugna entre dos, ¿sí? De modo que en cuanto vea que empieza a pasar eso, asignaré el turno a otro candidato. Y por último, la bolsa de tiempo restante. Voy a dar más tiempo, voy a dar preferencia también a quien tenga más tiempo en su bolsa, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, el debate 132 es un debate de ideas. Por lo tanto, yo como moderador de este debate promoveré en todo momento que los ataques sean dirigidos a las ideas, ¿sí? Esto quiere decir que yo podré interrumpirlos con todo respeto los interrumpiré cuando ustedes o cuando exista algún ataque hacia las personas, una descalificación hacia las personas y no hacia las ideas. ¿Sí? Esto es lo que los filósofos denominan falacias ad hominem y que desafortunadamente pasa muchísimo en las campañas políticas, desafortunadamente. Bien, el siguiente criterio por el cual yo podré interrumpir será cuando exista una desviación flagrante del tema, es decir,